Pues ayer, día 19, celebramos el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Por fin nuestro día, el Día de los Pacientes. Y hoy vamos a conocer mejor cuáles son nuestros derechos cuando hablamos precisamente eso, de sanidad. Y para eso está con nosotros, y con un invitado de lujo, nuestro doctor de cabecera, don Jesús Sánchez Martos. Muy buenos días a todos. Yo no sabía que erais pacientes, pero en fin, luego hablaremos fuera, ¿eh? De momento sé que no sois pacientes, pero bueno, podemos serlo todos. Bien dices, Jota, estamos con un invitado importantísimo para nosotros, para la Comunidad de Madrid, que es don Juan Ignacio Barrero Valverde, que es el defensor del paciente de la Comunidad de Madrid. Bueno, yo antes de nada decir muchísimas gracias, Juan Ignacio, por estar con nosotros. Como siempre que se le llama está con nosotros, por supuesto. Además me dice, siempre que me llaméis, allí estaré, porque el defensor del paciente siempre da la cara. Y a mí sí que me gustaría aclarar rápidamente, nada tiene que ver la oficina del defensor del paciente de la Comunidad de Madrid, que es un organismo oficial, con la asociación del defensor del paciente, que es una asociación civil, lícita, como cualquier otra asociación, pero es una asociación civil. Y hoy estamos con el director de la oficina, y privada, por supuesto. Esto es una institución, por supuesto, y además tiene su representante que está con nosotros. Juan Ignacio Barrero, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con vosotros y, como has dicho bien, vendré siempre que tengáis a bien llamarme. Tengo que hacer un apunto a lo que has dicho, que además de esas diferencias, esta institución, que es pública, es absolutamente gratuita. No ocurre así, naturalmente, con la Asociación Defensor del Paciente, que digo que es absolutamente lícita. ¿De qué vivís? Pues nosotros dependemos económicamente de la propia administración. Es decir, a nosotros nos nombra el gobierno regional, pero después por ley somos absolutamente independientes. Claro, porque iba a decir, habrá quien piense decir, claro, si a lo mejor tú tienes un problema con la sanidad que es pública y te diriges a un organismo que depende a lo mejor de esa misma administración, pues a lo mejor no te fías. Y además, como te da el presupuesto la administración... Claro. Somos absolutamente independientes por ley, y además yo hago gala de esa independencia y la manifiesto absolutamente continuamente. Sí, todos los usuarios de la sanidad pueden tener la seguridad de que el defensor del paciente de la Comunidad de Madrid tratará sus casos con absoluta independencia y con absoluta objetividad. De ahí que se autocalifique como un organismo autónomo, ¿no? Pues sí. Es un organismo absolutamente independiente de la administración por ley y autónomo, aunque administrativamente y económicamente dependemos de ella. Aunque en el título se evidencia mucho, ¿cuál es exactamente la misión de esta oficina? Pues nosotros somos un instrumento de servicio público, una oficina jurídica pública, con vocación de contacto permanente, naturalmente, con los ciudadanos, con los usuarios de la sanidad, también con las administraciones públicas, con los centros y con los profesionales que son la médula esencial del sistema, ¿no? Eso nos hace, naturalmente, tener un contacto de la realidad diaria de cómo está la sanidad. Nos hace ser un observatorio privilegiado, por una parte, y por otra parte, al tomar después en nuestras consecuencias de todo lo que conocemos, pues nos convertimos, como yo repito, y no me canso de hacerlo, un poco en la conciencia del sistema. Yo me he preparado una serie de preguntas, Juan Ignacio, siguiendo un poco el guión de nuestros espectadores. Muy bien. Porque durante mucho tiempo pues, nos van mandando cartas, correos, llamadas, y me hacen una pregunta muy frecuente. ¿Qué tipo de reclamaciones se reciben en la oficina del defensor del paciente? Me refiero a que si el defensor del paciente, la pregunta que nos hacen es, ¿está solamente para el sistema sanitario público o también para el sistema sanitario privado? Esto nos lo preguntan con mucha frecuencia. Está para el sistema sanitario público y también para el privado en todo lo que sea derecho público. O sea, entramos Aclaremos eso en ambos. Bueno, pues hay cuestiones que son derecho absolutamente privado de una clínica que a lo mejor no afectan a la persona y tal, en esas no entramos, de funcionamiento, de tal cosa. Ahora, en lo que afecta al paciente... A la salud. A la salud, pues naturalmente que sí entramos. Me has preguntado qué hacemos en la oficina del defensor del paciente. Bien, pues allí recogemos todas las sugerencias, las quejas y las reclamaciones que los hacen los usuarios de la sanidad madrileña y de los que se asisten aquí, sin ser más madrileños, ¿no? Y además hacemos mediación, es decir, cuando hay una reclamación importante, intentamos evitar que el afectado pues tenga que pleitear
lo cual hacemos un gran servicio porque solucionamos el asunto en poco tiempo y no tienen que sufrir el pasar por un juzgado que no es agradable. Pero si funcionáis un poco para... sería otra cosa, a lo mejor que hay gente que lo conoce, que son esas oficinas de arbitraje de consumo, digamos, que son, digo mal comparado, porque una cosa es sanidad y otra cosa es consumo, pero es un paso previo a los tribunales, por lo que estáis diciendo. Pero vuestra decisión es vinculante, me refiero, obliga a las partes a cumplirse. Naturalmente, si hay una mediación, se hace un documento, llega un acuerdo de indemnización, se da lugar a ello, porque nosotros, eso sí, somos objetivos, como digo, y absolutamente independientes de nuestra actuación. Cuando hay caso, llegamos hasta el final con todas las consecuencias, y cuando no hay caso, producto de nuestras investigaciones, naturalmente decimos no hay caso, ¿no? Pero en fin, en mediación, cuando se hace un documento, las partes están de acuerdo, se paga la indemnización y tal, ese documento está firmado y es un acuerdo, un contrato que se hace y naturalmente tiene fuerza vinculante. Pero nosotros, digo, recibimos sugerencias, que eso me permite a mí pues convertirme en ese observatorio privilegiado que comentaba antes y al final hacer recomendaciones a la autoridad sanitaria diciendo detecto aquí que esto va mal y se debe hacer esto, detecto que aquello va regular y se debe optimizar o mejorar. Así, de esta manera, nosotros no queremos convertirnos solo en una oficina receptora de esas sugerencias, de esas quejas, de esas reclamaciones, sino que además queremos ser agentes de salud. Queremos ser un elemento que sirva para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria. Asistencia sanitaria de la que yo tengo un gran concepto. Yo tengo un gran concepto de la sanidad pública española porque por mi experiencia he llegado a la conclusión de que es una de las mejores, si no la mejor, del mundo. Creo que tenemos unos grandes profesionales, unos grandes medios. Todas las comunidades autónomas, está hoy día descentralizada la sanidad, invierten una cantidad de dinero importante en sanidad. La Comunidad de Madrid más de un tercio de su presupuesto, pero naturalmente hay problemas. Problemas porque cuando la asistencia es a 56 millones de personas, más 3 o 4 más de fuera que tenemos en este momento, hablamos de 50 millones de personas, cuando es universal, es decir, a todo el mundo, simplemente por la condición de ser persona, lo que no ocurre en otros países, y gratuita, naturalmente, cuando el coste es cero, la demanda sube, sobre todo en épocas de gripe, y que hay un poco de masificación, de esperas, pero creo que es inevitable. Pero la calidad me parece importante. Vamos también a tratar la parte práctica, es decir, como ciudadano, como paciente, si quiero presentar una reclamación, porque he tenido un problema con un hospital, ¿cómo hago primero? ¿Primero la presento en el hospital o voy directamente a ustedes? Los hospitales, la atención al paciente lo que hace es resolver las cuestiones del momento, pequeñas, ¿no? Del momento. Acuden a nosotros, somos la instancia superior en ese sentido y lo pueden hacer de varias maneras. Lo pueden hacer presencialmente, yendo a nuestras oficinas, que están muy cerca de la Puerta del Sol, en Alcalá 21, en la planta octava. Sí, está saliendo toda la pueden información. Hacerlo, está saliendo la información. El correo electrónico a través de un correo electrónico, de FAD, etcétera, etcétera. Y nosotros cursamos todo lo que no nos llega y naturalmente contestamos a todas las personas que acuden a nosotros. Esa es nuestra obligación y lo hacemos además con mucho gusto. ¿Cuánto tiempo tarda una reclamación más o menos en salir adelante? Porque muchas veces uno no se mete en estas cosas por pereza. Porque, hombre, a no ser que sea una cosa grave. Eso depende de dos cosas. Una, de la complejidad del asunto de qué se trate, y otro, de la rapidez también de los hospitales, a través de sugerencias, que nos llegue la documentación que nosotros solicitamos. O sea, a nosotros nos llega un caso... Pero la media, por hacerse, porque alguien que se lo esté pensando plantear pueda hacerse una idea. ¿Estamos hablando de mediación o estamos hablando de una reclamación? Nosotros no tenemos poder ejecutivo, es decir, a nosotros nos llega alguien reclamando algo, pedimos información al hospital, pedimos documentación... Es más asesoramiento. Vemos si hay... Sí, pero esa mediación de la que hablábamos. Bueno, cuando vemos si hay, como decía, casos, y por lo tanto si ha habido una práctica y una praxis correcta o no, y actuamos y damos un veredicto para que después la persona... lógicamente, pues haga lo que tenga que hacer. Cuando es una mediación, pues una mediación depende también de que haya una reunión o haya 7 para llegar a acuerdo a las partes. Muchas veces hay compañías de seguro, la administración, el hospital, con el abogado del médico, el abogado del perjudicado. Pero yo creo que se pueden resolver o suelen resolverse en un plazo de 3 meses como máximo. Estamos viendo en pantalla, vamos a ver la web, cómo ¿no? podemos meternos en la web de la Oficina del Defensor del Paciente, www.madrid.org. Ahí encuentran ustedes toda la información que no nos ha dado tiempo. Hay una pestaña que pone sanidad. Hay una persona que, sí, y después ciudadano y después defensor del paciente. Telegráficamente, Juan Ignacio, porque se nos acaba el tiempo, nos preguntan, ¿tengo derecho a ser informado debidamente en tiempo y en forma
cuando voy a un servicio de urgencias? Naturalmente que sí. ¿En tiempo y en forma? En tiempo y en forma y de forma... No puedo estar 4 horas sin recibir información. Hay que informar. Hay que informar. Y la otra, muy rápida porque es una pregunta que nos han hecho en varias ocasiones. Un enfermo terminal tiene derecho, y además está en vuestra Carta de Derechos que nos traes aquí la también. Carta de Derechos que tiene derecho, en el año 1994. Tiene derecho un enfermo terminal a tener una habitación individual, pone la ley, siempre que el hospital disponga, que haya posibilidad, ¿no? Pero claro, siempre me dicen que no hay posibilidad, que están todas las camas ocupadas y tal. Cuando llega esa reclamación, ¿vosotros investigáis si realmente en el hospital, en aquel día...? Naturalmente, investigamos. Claro, eso es lo ideal, una cama para cada enfermo. En esta comunidad se han abierto últimamente 9 hospitales nuevos y así todo pues muchas veces no es posible. Hay mucha gente, muchos millones de personas a las que hay que asistir. Los hospitales a veces están colapsados y no es posible, pero siempre que sea posible se hace, si no hay que reclamarlo y pedirlo, y naturalmente eso es el ideal del futuro, en que cada enfermo pueda estar individualmente en su habitación, y si es un enfermo terminal, por supuesto, tiene prioridad y absolutamente pues su atención tiene que ser muy especial. Espero que se respeten esos derechos y que el defensor del paciente siga tirando de las orejas y que hagan caso, lógicamente, los gerentes de las áreas sanitarias, en definitiva, son los responsables de que se cumplan todos estos derechos al lado de nuestro defensor del paciente. Naturalmente, que suelen hacerlo. Muchas gracias a vosotros, señor Barrero y señor Sánchez Martos. Muchas gracias. Mañana más. Mañana devolvemos a ver, Jesús. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima, gracias.